Muy bien, jóvenes, buenas tardes. El día de hoy tenemos el curso de trigonometría. Quien les habla es el docente Jorge Massa y el tema que vamos a desarrollar, chicos, el día de hoy es el tema de geometría analítica 2. Continuando con el tema anterior, vamos a desarrollar hoy día lo que es punto medio, distancia entre dos puntos y lo que es radio vector. Veamos entonces, muchachos, algunas aplicaciones, ¿no? Vemos por acá primero lo que es distancia entre dos puntos. Tenemos por acá un esquema, y en ese esquema vamos a explicar, vamos a colocar o mostrar los puntos P1 y P2, que son en este caso, P1 es X1 con Y1, se define acá, X1 con Y1, P2, X2 con Y2, X2, X2 con Y2. La distancia entre P1 y P2 se determina por esta ecuación. Distancia entre P1 y P2 sería X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Y a todo esto le sacamos la raíz cuadrada. Pero X2 menos X1 es la diferencia de las X, o sea, de las abscisas. Y Y2 menos Y1 es la diferencia de las ordenadas. Y2 menos Y1. ¿Y cómo sale esto, muchachos? Lo podemos explicar acá, ¿no? Esta expresión se obtiene observando la figura en cuyo triángulo rectángulo P1Q P2, o sea, P1Q P2, ¿de acuerdo? Entonces, vamos de la siguiente manera, ¿no? Aplicando el teorema de Pitágoras. P1 con Q al cuadrado sería la distancia, P2 con Q al cuadrado sería la distancia, igual a la hipotenusa que es P1 con P2 al cuadrado. Aplicamos el teorema de Pitágoras. El punto Q es en el caso acá sería, en la horizontal avanzó X2 y en la vertical avanzó Y1, ¿de acuerdo? Y1. Entonces, por eso es que definimos como la diferencia de abscisas y la diferencia de ordenadas. Y lo mostramos acá, P1 con Q sería MN, ¿de acuerdo? La diferencia sería entonces X2 menos X1. Y Q con P sub 2 sería ST, que lo hemos mostrado acá, ST, Y2 menos Y sub 1, ¿no? Y2 menos Y sub 1, en la parte total menos esta parte, ¿no? Sería esta partecita y esta otra partecita para las X. Muy bien, entonces. Si, sustituyendo en 1, finalmente se obtiene la ecuación que hemos mostrado. Distancia P1 a P2 sería la raíz cuadrada de la diferencia de las, en este caso, de las abscisas al cuadrado, más la diferencia de las ordenadas al cuadrado. ¿De acuerdo? Tengan mucho cuidado con los signos, muchachos. Veamos por acá un ejemplo. Dice, ejemplo 1, si P sub 1 es 8,6 y P sub 2 es 5,2, hallar la distancia de P1 a P2. Entonces sería de la siguiente manera. Definimos distancia entre P1 con P sub 2, sería la raíz cuadrada, la diferencia de las abscisas al cuadrado, más la diferencia de las ordenadas al cuadrado. Reemplazando sería, puedo restar 8 menos 5 o 5 menos 8. Pero así como resto en el orden que estoy restando para las abscisas, también debo tener el mismo orden para las ordenadas. O sea, 8 menos 5, 6 menos 2. 8 menos 5, 3. 6 menos 2 sería 4. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 9 más 16 sería 25. Raíz cuadrada sería 5. Muy bien. Ejemplo 2. Demostrar que los puntos A, menos 2, menos 1, punto B, 2 con 2, y punto C, 5 menos 2, son los vértices de un triángulo isósceles. Hay que recordar qué es un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles consiste en que dos de sus lados son iguales, ¿no? Y un tercer lado puede ser diferente o podría ser igual, que también se convertiría en un triángulo equilátero. Veamos entonces. Por acá, para poder definir, ¿no? Primero vamos a graficar el triángulo. Graficamos el triángulo con los puntos que me han dado, y usted eso ya lo sabe, ya lo hemos explicado en la clase pasada, en plano cartesiano, graficar los puntos. Ojo aquí, usted tiene que graficarlos convenientemente. Recuerde que en el primer cuadrante son todos positivos, en el segundo cuadrante es positiva
La y, pues negativo la x, en el tercer cuadrante los dos son negativos, y en el cuarto cuadrante positivo x y negativo y. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, lo que necesito saber es la distancia entre esos dos puntos. Distancia 1 entre distancia 2, distancia 3, para determinar si el triángulo es isósceles, si los lados son iguales. Vamos a calcular la distancia AB. La distancia B sería diferencia de abscisas. Estoy tomando 2 menos menos 2. Menos con menos se vuelve más y convertiría en 2 más 2 al cuadrado. 2 menos menos 1. Menos con menos se vuelve más. 2 más 1 sería 3 al cuadrado. 9 al cuadrado 16 sería 25 raíz cuadrada 5. La primera distancia AB sería 5. Vamos con la distancia BC. La distancia BC sería 5, en este caso estoy tomando el de abajo menos el de arriba, también el mismo orden debo hacer para las Y. 5 menos 2 sería 3 al cuadrado, 9. El siguiente sería menos 2, menos 2. Recuerden que es diferencia. Menos 4 al cuadrado, 16. Todo número negativo al cuadrado siempre es positivo. Sería 9 más 16, 25. Ah, mira, ve. Raíz cuadrada de 25 también me sale 5. Muy bien, señores. Ya hemos determinado que estos dos lados, el lado AB con el lado BC, son iguales. Calculamos el tercer lado para ver qué es lo que pasa. AC. Diferencia de abscisas. Estoy tomando el 5 menos menos 2. Menos menos 2 se vuelve positivo, menos por menos más. 5 más 2 al cuadrado. Sería 7 al cuadrado, 49. Menos 2 más 1 sería menos 1 al cuadrado, 1. 49 más 1 sería 50, raíz de 50. Sería 25 por 2, raíz cuadrada de 25, 5, raíz cuadrada de 2. 2, o sea, sería 5 raíz de 2. Entonces, bueno, hemos demostrado que el tercer lado es diferente a los otros. Entonces, hemos demostrado que AB es igual con BC. 5, 5. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces sería un triángulo isósceles. Bueno, muchachos, continuamos con la siguiente diapositiva. Veamos entonces. Punto medio de un segmento. Se tiene un segmento de extremos P1, que es X1, Y1, P2, X2, Y2. Definimos al punto medio como X0, Y0, que divide al segmento P1 con P2, ¿no? En dos partes iguales. Entonces, las coordenadas serían de ese punto la semisuma de las abscisas, X1 más X2 entre 2, con la semisuma de las ordenadas, Y1 más Y2 entre 2. Entonces, el punto medio de P1 con P2 sería, según el gráfico, graficamos el punto P1, el punto P2 y el punto P sub 0. Los dos, como parten la mitad, sería M y sería M acá también. Y X sub 0 sería la suma, X1 más X2 entre 2, y Y sub 0 sería X1 más Y sub 2 sobre 2. Esto lo vamos a usar para un problema al final del tema, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Ejemplo 1, dice. Hallar la distancia entre dos puntos, el tema anterior, ¿no? La teoría anterior, ¿no? Dice, los puntos A, que es 3,2, el punto B, que es 8,5, 8,5. Entonces, graficamos los puntos convenientemente. Recuerden que ustedes tienen que graficarlos convenientemente. Entonces, el punto A sería 3,2, el punto B un poquito más arriba, que es 8,5. El punto A es 3,2 y calculamos las distancias. La distancia sería entonces la diferencia de abscisas, 3 menos 8 o 8 menos 3. Pero en la misma distancia calculo, en la misma forma calculo la diferencia de las ordenadas. En este caso, de abajo hacia arriba. 3 menos 8 al cuadrado. 2 menos 5 al cuadrado. Sería 5 al cuadrado. Acá sería, en este caso, menos 3 al cuadrado, 9. 25 donde sería 34 la suma. Raíz cuadrada, la distancia sería 34. Raíz de 34. Vamos, siguiente. Concepto, radio vector, es la distancia entre un punto del plano cartesiano y el origen. Podemos obtener su valor con ayuda del teorema de Pitágoras, dice. Veamos entonces, muchachos. Por acá tenemos el gráfico, este es el punto de origen,
las coordenadas x, y, radio vector, r, acá tenemos la y y la x, horizontal, vertical. Y la fórmula para hallar el radio vector sería aplicando el teorema de Pitágoras. X al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Pasa como raíz, raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Muy bien, muchachos. Ejemplo, halla el radio vector en la figura para el punto 3,4. Las coordenadas, como dice el punto P, es 4. 3 para y 4 para x, o sea, 4.3. El radio vector sería al cuadrado y raíz cuadrada. 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado 9, más la suma sería 25, raíz cuadrada de 5. Por lo tanto, el radio vector sería, en este caso, sería 5. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien, entonces. Continuamos. 2 dice, halla el perímetro de la figura. Miren este problema interesante, porque acá vamos a hacer lo siguiente. Estamos acá. Dice, halla el perímetro de la figura. Tiene 3 lados, es un triángulo, 3 vértices, vértice Q 17,5, vértice R 3,2, vértice P 9 menos 1. Como es un triángulo, el perímetro es la suma de los 3 lados. Entonces necesito conocer los 3 lados. ¿Cuánto vale cada lado? ¿Y qué aplicamos? Distancia entre 2 puntos. Decimos por acá entonces. Calculamos las longitudes de P, de Q, P o PQ, que lo hemos definido acá. 17 menos 5, perdón, 17 menos 9, diferencia de abscisas, más la diferencia de ordenadas. 5 menos 1, con todo y su signo. Ten mucho cuidado acá. Al cuadrado se vuelve positivo, sería 6 al cuadrado, 36, 8 al cuadrado, 64, la suma 100, raíz cuadrada, 10. Sería la distancia de PQ. Distancia RQ. RQ, bueno, el mayor menos el menor, en este caso lo han restado. 17 menos 13, diferencia de abscisas, al cuadrado. 5 menos 2, diferencia de ordenadas. Acá sería 4 al cuadrado, 3 al cuadrado, sería 25 la suma, raíz cuadrada 5. Por último, PR, el mayor menos el menor han tomado en este caso, 13 menos 9 al cuadrado. En ese mismo orden, 2 menos 1. Menos con menos sería más, sería 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 25, raíz cuadrada 5. Por lo tanto, el perímetro sería la suma de los 3 lados, que sería 10 más 5 igual a 20. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien, entonces, vamos con el ejemplo número 3. Dice, en este caso, halle el radio del vector para el punto 8,15. Sería entonces, en este caso para todos, ¿no? 8,15 menos 3,4 menos 5, menos 4 menos 7,24. Bueno, como no nos piden graficar acá, simplemente calculamos el radio vector, ¿no? Y para cada uno. 8,15 le damos al cuadrado cada uno y sacamos raíz cuadrada 17. Igual acá, le damos al cuadrado, negativo al cuadrado siempre positivo, raíz cuadrada 5. Hacemos lo mismo, raíz cuadrada 41, hacemos lo mismo, raíz cuadrada 25. Recuerden que el radio vector es la suma al cuadrado de las coordenadas, el cuadrado, ¿no? Lo en la fórmula, x cuadrado más y cuadrado, raíz cuadrada, ¿no? Muy bien. Vamos al ejemplo número 4. En el ejemplo número 4, mostramos por acá, calcular la distancia entre los puntos P1 y P2. Bueno, facilito, ¿no? Por acá distancia sería 12 menos 3, y esto al cuadrado. Menos con menos se vuelve positivo, 12 más 3 sería 15 al cuadrado, 225. En ese mismo orden que he restado, 12 menos 3 sería menos 6 menos 2. Sería menos 8 si los iguales se suman. Al cuadrado sería 64. Negativo al cuadrado siempre sale positivo. 225 más 64 sería la raíz cuadrada de 289. O sea, la raíz sería 17. Y esa sería la distancia entre el punto 1 y el punto 2. Muy bien, muchachos. Ejemplo 5. En el ejemplo 5 por acá mostramos, dice, calcular la distancia entre A y B, o BA, ¿no?
Los puntos A son 1,5 y el punto B menos 2, 2, ¿no? Ahí está. Distancia sería 1 menos menos 2 al cuadrado. Menos con menos se vuelve positivo. 3 al cuadrado, 9. 5 menos 2, 3 al cuadrado, 9. 9 más 9 sería 18. 9 por 2, raíz cuadrada de 9, 3. Raíz de 2 no tiene, raíz de 2. Sería 3 raíz de 2 la distancia de estos puntos A y B. O BA, que es lo mismo, ¿no? Muy bien, muchachos. Ejercicio 6. En el ejercicio 6 vamos por acá a mostrar algo más. Bueno, acá le hemos colocado algunas cositas. Vamos a ver. Dice, calcular el área de la región limitada por el rectángulo ABCD, siendo A 2,1, B 1,4 y AC 5. AC es distancia, ojo, acá eran puntos, vértices. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar los puntos convenientemente, ¿no? Obtenemos este gráfico, los dos puntos. Hemos supuesto que los puntos sean positivos para este lado. Bueno, en realidad no interesa esa parte, ¿no? Pero sí los puntos A y B graficarlos respectivamente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo voy a hacer acá es primero calcular la distancia de AB, porque si es un rectángulo, el producto de AB con BC sería el área, porque me piden el área, ¿no? Acá estamos definiendo. El área ABCD es AB por BC. Entonces necesito saber la distancia AB y la distancia BC. Entonces decimos, distancia AB sería 1 menos 2 al cuadrado. 4 menos 1 al cuadrado. Sería 1 al cuadrado, 1. 3 al cuadrado, 9. 9 más 1, 10. Raíz cuadrada, 10. Raíz de 10, ¿no? Y ahora acá aplicamos el teorema de Pitágoras. Sería acá, en este caso sería raíz de 10 al cuadrado, porque salió raíz de 10, y no conozco él, ¿no? BC le llamo, BC al cuadrado, igual a la hipotenusa, que es 5 al cuadrado. Sería, se va la raíz con el exponente, te queda raíz de 10, más BC, te queda 10, pasa a restar, BC sería raíz de 15, 25 menos 10. Como BC es raíz de 15 y AB es raíz de 10, multiplicamos para hallar el área. Raíz de 10 por raíz de 15, raíz de 150. Y raíz de 150 es 25 por 6. Raíz de 5, 25, 5, raíz de 6 no tiene, 6. O sea, 5 raíz de 6 marcamos la respuesta. ¿De acuerdo, muchachos? Facilito el ejercicio, no es muy complicado. Vamos al ejercicio 7. En el ejercicio 7 dice, sea el paralelogramo ABCD tal que el vértice A, 3 menos 4, vértice B, 6 menos 5, el vértice menos 3 menos 2. Entonces las coordenadas del vértice D es, dice. Veamos por acá. Por acá, lo que primero que vamos a hacer, muchachos, acá es graficar. Graficamos los puntos. Cojo convenientemente en cada lado donde corresponde. En el primer cuadrante, segundo cuadrante. Graficarlos correctamente, mejor dicho. Y obtenemos este gráfico. El punto D, el vértice D no lo colocamos por este punto, por esta zona, ya que tenga forma de un paralelogramo, unimos los vértices y obtenemos esta figura. Luego, ¿qué hacemos? Trazamos las diagonales. Trazamos las diagonales. ¿De acuerdo? Una vez que trazamos las diagonales, entonces, decimos lo siguiente. La intersección de las diagonales CA con BD me va a dar el punto M. Y ese M va a ser punto medio de ambas diagonales. Bueno, como es punto medio, entonces puntitos iguales acá. Punto medio M sería, lo calcularía de esta manera, la suma de menos 3 más 3 entre 2. Esa sería la teoría del punto medio. Semisuma de las abscisas. Semisuma de las ordenadas. Menos 2 menos 4 entre 2. Sería 0 menos 3. Acá hace menos 6 entre 2, menos 3, ¿no? Ya tengo el punto M, que es 0 menos 3. Y eso me va a servir para hallar el punto D, porque voy a aplicar también punto medio para esa diagonal BD. X más 6 entre 2 debe darme la suma de las, bueno, debe darme la abscisa, que es 0.
Operando, pasa a multiplicar, sería x menos 6. Para hallar la ordenada, y más 5 entre 2 debe darme menos 3. Pasa a multiplicar menos 6 con el 5 que pasa a restar, menos 11. El punto sería entonces, punto de menos 6 menos 11. Muy bien, muchachos. Con esa parte hemos terminado la teoría y vamos a la parte de la tarea, que es la parte que más les gusta, muchachos. Muy bien, entonces, en la parte de la tarea tenemos por acá, jovencitos, tenemos 7 problemas en la primera lámina, en la otra también tenemos otros problemas más, y usted me va a presentar la 1 hasta la 4 como nota de asistencia, ¿de acuerdo, muchachos? Y luego ya me representa la tarea que falta, me la presenta junta con la teoría, ¿recuerdo, muchachos? Yo sé que está un poquito cargadito el tema, pero hay que estudiarlo, no está nada complicado. Esto sería todo por el día de hoy, muchachos. Gracias por la atención prestada y no se olviden enviarme sus trabajos. Cuídense mucho y compartan el video, por favor, y denle like. Nos vemos, muchachos. Chau, chau.